electrónica obligatoria, que es otro de los grandes avances de esta nueva normativa. Mira, decirle que Carlos Gómez Otero, todos los del mundo administrativo, jurídico, todos le conocen, aparte porque es presidente de la Asociación Española de Derecho Universitario. En realidad, todos conocemos de alguna u otra manera la visión clásica de la notificación. Antes de toda esta normativa, pues un cartero sabía cómo tenía que hacer una notificación. Incluso había una profesión, yo recuerdo hace 30 y pico años, que había un trabajador notificador. Bueno, hoy en día, todo esto ha cambiado y por eso tiene tanto interés tu ponencia, Carlos. Bueno, Carlos es licenciado en Derecho, es el secretario general adjunto de la Universidad de Santiago de Compostela y es una persona que lleva ya muchos años en este mundo. Yo lo he escuchado en docenas de conferencias, en muchísimas jornadas. Yo creo que es una de las personas en este momento que podía haber presentado cualquiera de las ponencias que hoy hemos escuchado o ayer. Pero bueno, esta de la notificación es estrictamente, es muy administrativa y creo que es un poco donde tenemos que poner toda la carne en el asador, ¿no? Cuando quieras, Carlos, es tuyo el auditorio para hablar de la notificación electrónica obligatoria. Sí, tienes que darle al micrófono, Carlos. Perdón. Ahora, bien. Muchas gracias, Antonio. Bueno, ante todo agradecer estar aquí en esta jornada con unos ponentes increíbles, agradecer a ti sobre todo por organizarlo también. Ya se ve el número de personas que tenemos ahí apuntadas, eso ya da muestra de lo bien organizado que está esta cosa. 326 además, te están escuchando. Por eso. No sé si veis ahora mi presentación. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Y sobre todo también al rector de la Universidad de Salamanca, que sé que es un impulsor también de los estudios en materia de administración electrónica desde su campo de catedrático de Derecho Administrativo. En efecto, hoy voy a hablar un poquito sobre lo que es la notificación electrónica obligatoria y como hicieron algunos de los ponentes anteriores también, pues ver algún caso específico como fue el de nuestra universidad, pues la implantación del reglamento de notificaciones electrónicas obligatorias, sobre todo a efectos de los alumnos, aunque ya sabemos que tenemos también el personal de administración y servicios que también tiene una condición que es uno de los sujetos pasivos de las notificaciones obligatorias. Bien, la notificación electrónica es una de las partes del procedimiento administrativo digital. La administración electrónica son muchas cosas, son muchas piezas, desde el cumplimiento de la sede, de notificaciones, del procedimiento, de muchísimas piezas que conforman la administración electrónica. Esta es una de ellas que está inserta dentro del procedimiento administrativo digital. La administración electrónica, confundir la administración electrónica con procedimiento administrativo digital, como ya indicaron bastantes de los ponentes, es un grave error. Esto es una de las piezas, una de las partes de la administración electrónica, pero no la única. Es cierto que la concepción de las leyes de procedimiento administrativo, las 39 y 40, vienen con esa idea de, digamos, transformar en digital lo que antes veníamos haciendo en papel, y un poco la estructura pues coge estos viejos vicios que nos vienen desde la legislación de procedimiento de los años 50, ¿no? Por tanto, estamos ante un procedimiento administrativo, pero en formato digital, que tiene más o menos la misma estructura clásica que todos conocemos, de la iniciación, que puede iniciar o bien de oficio, instancia de parte, que el momento en que se inicia, la administración le tiene que comunicar cuánto va a durar ese procedimiento, cuál es el sentido del silencio, etcétera, etcétera. Hay otra parte del procedimiento, que es la instrucción, donde hay informes, pruebas, alegaciones y todo tipo de actuaciones para determinar o para concretar si esa persona tiene derecho o no a lo que normalmente solicita, o pues, un procedimiento sancionador si le hay que poner una sanción o lo que sea. Y después tenemos lo que es el final del procedimiento, la clásica resolución, que es lo que finaliza ese procedimiento y por tanto hay que proceder a realizar una notificación de esa resolución para que tenga efectos ante terceros.
Como Julián Valera hablaba del juego del solitario, yo voy a hablar aquí de otro juego de cartas, ¿no? Que es bastante para las tardes de aburrimiento, que es montar castillos en el aire. Un castillo, podríamos hacer una metáfora con el procedimiento administrativo, donde la parte de abajo, digamos, la más compleja y la que dura más tiempo es el de instrucción. Después tendríamos la resolución, que también tiene su complejidad, pero ya menor, por lo menos en tiempo. Pero la parte de arriba del castillo de naipes sería la notificación. Esta la notificación electrónica, que la vamos a colocar en el punto final como la guinda de ese castillo, pero si hacemos mal esa notificación caemos en un error y el procedimiento queda totalmente hundido. Es decir, no solo hay un problema en la notificación, sino que todo el procedimiento se nos vendría abajo. Recuerdo, por ejemplo, un caso que tuvimos aquí estos días, pues en donde notificábamos iniciamos un procedimiento de apremio contra un alumno que no pagaba. Nosotros le notificamos a la agencia tributaria de Galicia para que iniciase el procedimiento de apremio, y la agencia lo que hizo fue notificarle nuestra providencia de apremio en los mismos términos en que estaba, es decir, en gallego, y se lo notificó en Canarias. Bueno, se llegó al juzgado y dijo que, claro, como tenía efectos fuera de la comunidad autónoma, pues que aquella resolución era nula. Es decir, la notificación al final fue nula por un defecto, pues, en el idioma en este caso, pero la notificación ni siquiera había sido nuestra, sino que había sido de la agencia tributaria, que notificó un documento en los mismos términos en que se había generado inicialmente, que era cuando el alumno, pues, en realidad estaba cursando estudios aquí, pero no cuando se notifica la providencia de apremio, que ya no estaba residiendo en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, es muy importante el hacer o intentar hacer bien las notificaciones electrónicas. Y vamos volando un poco sobrevolando sobre lo que significa esas notificaciones electrónicas. Ya veíamos anteriormente con los otros ponentes, pues el mantra de lo electrónico en las leyes 39 y 40, pues que, como decía antes Paco, pues los actos administrativos, los documentos, los expedientes, el archivo, todo es electrónico, pero si nos vamos a las notificaciones, ya no todo es tan electrónico, nos dice preferentemente. Lo mismo que preferentemente es los pagos electrónicos. Son las dos, digamos que hay una preferencia, pero no hay una contundencia en que todo sea totalmente electrónico. Hay que distinguir en el tema de notificaciones entre lo que es la notificación en sí y la comunicación, porque muchas veces la gente no lo tiene tan claro. Es decir, notificamos a un tercero, notificamos a alguien una resolución, pero cuando nos intercambiamos digamos, información entre la propia administración, contra administraciones en su caso, que tienen que aportar documentos a un expediente, estamos hablando de comunicaciones. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo. Aquí, pues a lo mejor en la asesoría jurídica hemos recibido en algún caso, pues desde un servicio que nos manda con acuse de recibo para que le emitamos un informe. Bueno, esto ya es el absurdo total. Es decir, esto no es una notificación, esto es una comunicación. Hablando, por ejemplo, de la aplicación Geyser, que se habló hace un rato, pues la propia aplicación ya contiene un sistema para comunicaciones entre las distintas unidades de la misma administración. No estamos en ese caso hablando de notificación. Y en el caso de notificaciones tenemos, digamos, dos categorías claras. Cuando hay notificación electrónica, la regla general es que a los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración. ¿Los no obligados a relacionarse? Pues no es obligatorio. Pero no siempre es así. Hay dos casos en los que este supuesto no se da. Primero, cuando el administrado entra en el sistema y dice que quiere una notificación electrónica, es decir, voluntariamente opta por una notificación electrónica pese a no estar obligado. Y una segunda, como digo yo, cuando pica. Es decir, si ahora alguno de vosotros recibe una notificación de la agencia tributaria, lo primero que va a recibir es un SMS en su móvil, un correo electrónico en su correo electrónico diciéndole que tiene a su disposición una notificación electrónica. Puede hacer dos cosas. Uno, entrar en la sede electrónica de la agencia tributaria, descargarse la notificación y ya queda notificado, o esperar a que le llegue el papel o la carta a través de correos ordinariamente si no es sujeto obligado. Pero si, entre comillas, pica, pues evidentemente
incluso la administración tributaria ya ni le mandará seguramente el documento en papel, porque ya está perfectamente notificado a través de un sistema electrónico. Por lo tanto, si bien hay dos categorías, la segunda tiene sus matices. Una pregunta que también salió aquí es si el sistema de notificaciones electrónicas estaba condicionado a esa prórroga, o esa doble prórroga que hubo hasta el día 2 de abril. En principio, no. Las notificaciones electrónicas ya están funcionando desde antes, si bien es cierto que algunos elementos conexos, como el resto de apoderamientos, etcétera, etcétera, pues no entraban en vigor o no entran en vigor hasta el 2 de abril. Y el hecho de que entre en vigor no quiere decir que tengamos ahora mismo todas las herramientas y que podamos aplicar todo eso que no está en la ley 3940. Como decía Julián Valero, pues tenemos que hacer unas pequeñas trampas al solitario. Y después también se habló aquí pues, que efectivamente nosotros somos la tercera división de las administraciones públicas, según las leyes 39 y 40, es decir, somos ahí una cosa que está ahí residual, pero yo creo que debemos poner en valor que sí, efectivamente, como se dijo aquí, no solo la sentencia del Supremo, el informe de la Abogacía del Estado, sino también un ejemplo que además Paco conoce, es que nosotros formamos parte de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica como universidades, es decir, está el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las universidades a través de la CRUE. Es decir, que efectivamente cuentan con nosotros para diseñar el sistema de gestión electrónico de las administraciones públicas. Somos una parte en la que por lo menos consultan, ¿no? Bien, en el caso de las universidades, esta es la lista de los que están obligados a relacionarse electrónicamente. ¿Qué nos afecta a nosotros? Pues fundamentalmente las personas jurídicas. Tenemos los datos con un proveedor, con un contratista o simplemente pues, con una asociación o lo que sea, y los empleados de las administraciones públicas. Por tanto, ya nuestro personal de administración de servicios y nuestro personal docente investigador está obligado a relacionarse con la universidad por medios electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues la consecuencia es clara, que tenemos que hacer o que debemos hacer o que podemos hacer una notificación por medios electrónicos. Pero no solo en esos supuestos, sino que nos dice que reglamentariamente se podrán determinar o establecer la obligación de relacionarse electrónicamente para determinados procedimientos y para determinados colectivos. Por tanto, mediante norma reglamentaria podemos determinar que determinados procedimientos lo sean solo por medios electrónicos. El caso más habitual que tenemos en las universidades es la matrícula. Bueno, obligamos a los alumnos a que se matriculen siempre por medios electrónicos. O podemos hacerlo con el colectivo en global. Vamos a determinar que todos los alumnos tienen las capacidades técnicas, económicas, etcétera, etcétera, que podemos determinar que puedan relacionarse electrónicamente. Y yo creo que en este momento los alumnos casi todos tienen un móvil, todos tienen un ordenador. Bueno, es muy difícil encontrar algún caso en el que no tengan o no estén al tanto de las nuevas tecnologías. ¿Qué supone esto? Pues que podemos establecer a las universidades pues que todo el PAS, que todo el PDI, que todos los alumnos, que todos los contratistas, que determinadas personas físicas o personas jurídicas puedan relacionarse por medios electrónicos. Pero además tenemos la consecuencia contraria. Nosotros, como universidades, somos persona jurídica. Por tanto, las otras nos tenemos que relacionar con nuestras administraciones públicas a través de medios electrónicos también. O sea, nosotros funcionamos en un doble enchufe, con una comunidad autónoma, por ejemplo. Por un lado, podemos ser parte de como si fuéramos un administrado más, dentro de un procedimiento de la Administración General del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente, pero a su vez también podemos ejercer competencias que son nuestras en nuestra relación con esa otra administración. Entonces, la situación de administrado evidentemente está clara, que tenemos que acudir a sus sistemas de notificación a la comunidad autónoma o del Estado, pero no así cuando ejercemos competencias que no son propias, que la relación no debería ser la de un simple administrado. Bien, ¿y qué significa esto de establecerlo reglamentariamente? Bueno, pues ahora mismo tenemos una sentencia muy recientita, como veis ahí, del 6 de mayo de este año, en donde era un caso de una orden ministerial que obligaba la elección de plazas de un proceso selectivo por medios telemáticos y que el Tribunal Supremo anula
porque dice que no se acredita la capacidad técnica, la dedicación u otros motivos que acrediten que los participantes tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos. Pero fundamentalmente nos lo dice porque una orden, o lo anula, porque una orden ministerial no es suficiente como para considerar que eso es una norma reglamentaria. Tiene que haber, por tanto, un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Es cierto que esta sentencia tiene un voto particular que justifica esta situación en base a la pandemia, pero en realidad esta es un poco la doctrina. Tiene que ser una norma reglamentaria, no vale cualquier instrumento jurídico. En este caso, por lo tanto, tendría que ser, a efectos de las universidades, pues es un reglamento aprobado, entiendo yo, por el Consejo de Gobierno. ¿Cuáles son los sistemas de notificaciones que nos establece la ley? Fundamentalmente dos: comparecencia en sede electrónica y la dirección electrónica habilitada única. La dirección electrónica habilitada. Lo obligatorio, como mínimo, la de sede electrónica. La dirección habilitada única está pensada, por lo menos redactada así, principalmente para la Administración General del Estado, pero no quiere decir que las universidades no podamos utilizarla. Y se incorpora otro elemento más, que es el punto de acceso general, el PAG. Este punto de acceso general, ¿qué significa? Que habrá un único sitio en donde tengas todas las notificaciones. ¿Cómo se configura? Pues hay uno general, el del Estado, que estará conformado por la unión de las distintas comunidades autónomas. Y las universidades nos tenemos que engarzar con la de nuestra respectiva comunidad autónoma, de tal manera que nosotros nos ponemos a disposición las notificaciones en nuestra sede, por ejemplo. Nuestra sede se interopera con el punto de acceso general de la comunidad autónoma y esta a su vez interopera con el punto general de notificaciones o de comunicación de notificaciones. ¿Lo tenemos? No. Evidentemente había un plazo y lo primero que se hicieron fue el de las comunidades autónomas, pero todavía tenemos pendiente la integración de las universidades con los sistemas de las comunidades autónomas, porque normalmente pues, no nos tienen muy en cuenta. Primero hablan de sus sistemas, que ya son bastante complejos en las propias comunidades autónomas. ¿Cuál es la regulación de las notificaciones? Bien, ¿qué se notifica normalmente? En el 90% de los casos, la resolución que finaliza el procedimiento. Ya conocemos cuál es el contenido de esa resolución, tiene que contener el texto íntegro del acto, si agotó o no la vía administrativa, qué recursos procede, tiene que estar motivada, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de un documento electrónico, que vamos a notificar un documento electrónico, tiene que tener algo más. Aparte de ser un documento con los metadatos, etcétera, etcétera, la ley nos dice que para ser considerados válidos los documentos electrónicos administrativos, que habló antes Paco, tiene que tener una serie de elementos que los diferencian de cualquier otro documento electrónico. Para ser un documento electrónico administrativo, tiene que contener la información diferenciada, un tratamiento diferenciado para esa persona o para ese procedimiento. Tiene que tener una individualización respecto a esa persona, una referencia temporal del momento en que ha sido emitido, los metadatos mínimos exigidos, que se habló antes, los del Esquema Nacional de Interoperabilidad, e incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. Por lo tanto, si la resolución ya tiene que tener unos contenidos, la resolución en formato electrónico además tiene que tener otros requisitos, que son estos, porque nos dice para ser considerados válidos. De tal manera que si recibimos una notificación que, por ejemplo, no tiene firma, imaginémonos, pues no sería válido. El documento que se notifica no es válido, la notificación, por tanto, tampoco es válida. Por tanto, ese es un elemento fundamental que diferencia el documento electrónico y la notificación del documento electrónico de la notificación de un documento ordinario. ¿Cómo se notifica? Pues, como se decía antes, preferentemente por medios electrónicos, aquellos que están obligados. Un elemento importante es que no se necesita consentimiento para realizar una notificación por medios electrónicos o para mandar un aviso al dispositivo electrónico. No se necesita el consentimiento. De tal manera que cada administración le puede notificar. Después, si está obligado o no, ya es otro tema, pero como decíamos antes con la agencia tributaria, si yo le notifico a un alumno, imaginémonos que no estuviese obligado a relacionarse electrónicamente, le digo que tiene a su disposición una notificación, que entre en sede electrónica y se la descargue, y con independencia de que se lo tenga que mandar a su domicilio, pues yo le puedo notificar a su dispositivo electrónico, a su correo electrónico, que tiene esa notificación. Y no necesito un previo consentimiento para que efectivamente pueda notificarle o comunicarle que tiene una notificación a su disposición.
Los iniciados a solicitud del interesado, cuando no está obligado, será en el formato que la persona diga. Si no está obligado, pues es el que le queda. Y en los de oficio, pues lo que nos dice la ley de procedimiento, que se acudiría al padrón, cosa bastante complicada, sobre todo en temas de interoperabilidad, pero por ejemplo no se habla nada de empresas. Sin embargo, el reglamento nuevo sí ya habla de la posibilidad de crear una base de datos con datos electrónicos de ciudadanos, empresas, etcétera, etcétera. Cuando no es necesario, cuando no es electrónica la notificación, pues cuando el ciudadano acude a la oficina y dice, oiga, deme la notificación, acude por propia iniciativa, bien a al propio servicio o bien a la oficina de registro, a la oficina de atención en materia de registro. Va allí y solicita que le entreguen la notificación y se la tendrían que entregar. O el motorista, lo que hablaste antes, Antonio, pues del notificador, que aún sigue habiendo en algunos ayuntamientos, sigue habiendo un notificador. Aquí al lado lo veo y lo percibo. O es el mito del motorista que va a entregarle el cese al alto cargo, ¿no? Y va el motorista y le entrega la copia en papel. Por lo tanto, esa es una posibilidad que deja abierta ahí la ley de procedimiento administrativo. Y otros casos en los que no procede medios electrónicos, pues cuando hay que notificar algo que no sea susceptible de transformar en un documento electrónico. Si yo tengo que devolver o entregarle una maqueta a un arquitecto, pues evidentemente difícilmente la puedo transformar en un documento electrónico, porque la maqueta es la maqueta. Por tanto, eso no sería viable. Y también en el caso de que haya determinados pagos de determinada forma, como son los cheques. Yo no recibí nunca ningún cheque, pero aún sigo con la esperanza de que algún día pues me llegue de la agencia tributaria algún cheque y que me lo notifiquen en papel. Estaría encantado. Y en electrónico también me vale. Por lo tanto, ¿a quién hay que notificar electrónicamente? Siempre a los que están obligados a relacionarse electrónicamente, a los no obligados que accedan a la notificación electrónica o a aquellos que en cualquier momento soliciten que quieren que se le notifique a través de medios electrónicos. Un elemento básico en la notificación electrónica es la comunicación o el aviso al dispositivo. Yo creo que es una regulación muy deficiente, yo os lo pongo ahí, porque es un elemento básico para poder saber que nosotros tenemos una notificación. Yo hace poco recibí un expediente sancionador en materia tributaria porque no había contestado un requerimiento. Yo nunca había recibido ni la comunicación del requerimiento, ni por supuesto la resolución de ese procedimiento administrativo, no recibí la comunicación del inicio del expediente, no pude formular alegaciones, no pude hacer nada y me encontré varios meses después con una sanción, no era muy grande, pero yo no había recibido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque resulta que para la agencia tributaria había que darse de alta en el sistema y si no te das de alta en el sistema no te lo notifican, pese a que tienen tu correo electrónico, a pesar de que tienen tu móvil, etcétera, etcétera, porque cada vez que haces una declaración en Hacienda te lo tienes que entregar. Por lo tanto, ese es yo creo que un sistema que va a dar muchísimos problemas y muchas sentencias con problemas, precisamente por la no obligación de que tengas que notificar, o por lo menos una primera notificación la tengas que hacer a través de un medio que quede alguna constancia, bien sea en papel o bien a través de un medio electrónico del destinatario. Como os dicen, no existe obligación de comunicar y además, en caso de que no se haga la notificación del aviso, pues no pasa nada. Bueno, algo pasa, que es que el interesado no se entera de esa notificación. Os pongo ahora el ejemplo. Dice que la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea plenamente válida. Hay un problema ahí realmente bastante importante y que ya veremos a ver en lo que acaba algunos procedimientos judiciales cuando no hay ninguna comunicación previa de que estás obligado o de que comuniques cuáles son tus dispositivos electrónicos para que te hagan aviso. Pero, como os comentaba antes, hay otra cosa, es decir, con independencia de que la notificación se realice por papel, siempre hay que comunicar por medios electrónicos esa puesta a disposición de esa comunicación. Es decir, bueno, nosotros pasamos de la notificación electrónica, pues no solo no puede pasar, sino que además el aviso lo tiene que hacer igual, aunque usted haga una comunicación en papel. Esto para nosotros, por ejemplo, fue determinante, es decir, bueno, ¿vosotros no queréis ir a la notificación electrónica? Si lo decimos a nuestros servicios, pues perfecto, pero que sepa que usted, cada vez que haga una notificación en papel, además de cubrir
la cartulina rosa, también tiene que subir a la sede electrónica el aviso de que tiene una notificación tanto al correo electrónico como a su SMS. Entonces, en ese momento ya dice, concho, pues para hacer todo esto, mejor ya hago solo la notificación electrónica. Y es una manera para convencer al personal de que solo haga un trámite y así es bastante más fácil. Bien. ¿Qué efectos tiene la notificación? Lo primero, una vez que ya se ha comunicado el aviso al dispositivo, el siguiente paso es la puesta a disposición. El usuario o el administrado entra en la sede electrónica y ve allí su notificación. A partir de ahí empieza el cómputo para el plazo para la notificación. Tiene un plazo para recibirla. Pues si entra y accede a ella, pues ya se da por notificado, evidentemente. ¿Y cómo computa el plazo? De hora a hora, desde que entró accedió a la notificación hasta la hora, en la misma hora del último día. No, se viene considerando que el día de vencimiento sería antes de las 12 del nuevo día. Que no es de hora a hora, sino que es de día a día hasta las 12 de la noche. Y un elemento muy importante es la lectura y aceptación de la notificación. Tiene que quedar acreditado que esa persona o esa persona que recibe la notificación ha accedido al sistema, ha leído la notificación, ha aceptado, o la ha rechazado, pero que la ha leído, que ha accedido a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, en nuestro caso lo que hacemos es crear un sistema automatizado firmado con sello de órgano. En el momento en que entra se genera un documento firmado con sello de órgano acreditando el momento que ha accedido y el momento en que se ha procedido a la lectura. También es cierto que le permitimos que incorpore algún texto si rechaza la notificación. Pues no es que tenga efectos, porque la notificación se considera válida, pero sí nos tiene buenos efectos o nos es útil a efectos administrativos, porque si la persona dice, no, es que yo no soy Luis Pérez, Luis Pérez, hay otro Luis Pérez con este nombre, no soy yo, pues tendremos una información que nos es importante para realizar una notificación a la persona correcta. Ahora, si no está de acuerdo con el contenido, pues claro, puede manifestarlo, pero como no presenta un recurso, pues evidentemente no tiene mayor validez. ¿Qué ocurre? Si no la lee, pues se considera caducada en sus 10 días. También hay que hacer una acreditación de que han transcurrido ese plazo y que ha pasado a notificación caducada. En el mismo caso que el anterior, nosotros lo que hacemos es un proceso automatizado que acredita con sello de órgano, firmado con sello de órgano, que han pasado los 10 días desde que se puso a disposición sin haberlo leído para incorporar al expediente. Hubo varias, digamos, dudas sobre qué ocurre cuando no lo lee. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un segundo intento, como ocurre con los acusos de recibo? Pues no. Hay una sentencia que os cito ahí de la Audiencia Nacional del 16 que dice que en estos casos no es aplicable un segundo intento. ¿Tenemos que ir a una publicación edictal a través del Boletín Oficial del Estado? Pues tampoco. La publicación edictal es un medio supletorio, excepcional, y aquí claramente nos dice que el trámite se da por efectuado, que continúa el procedimiento y por lo tanto si no la lees se considera como rechazada. Tiene los mismos efectos. Ocurre también que la notificación electrónica puede haber varias al mismo tiempo, pues, por ejemplo, a través del perfil del contratante en un caso, o se notifica a través de la dirección electrónica única o en sede electrónica, o que tiene un representante y uno firma en una fecha y el representado firma en otro, pero es la misma notificación. En estos casos se considera la primera notificación como la válida, la primera. Pero también es cierto que hay algunas sentencias que ponen en duda esta cuestión. Pero bueno, lo que está en la norma es que la primera se considera como notificada. ¿Y qué ocurre cuando hay un cambio de notificación en los procedimientos iniciales? Un cambio del sistema de notificación. Pues esto, aunque el criterio más o menos lo teníamos claro, hay una sentencia muy recientita del Constitucional, la sentencia 63 del 2021, que ya fija claramente que no se puede cambiar. No se puede cambiar
en las reglas en medio del partido, lo que conocemos siempre. Pues el Constitucional un poco ratifica este criterio. Si te fueron notificando normalmente en papel, lo que no pueden hacer es que la última te la notifiquen en electrónico. Seguramente para ver si picabas y no la leías, ¿no? Y no la recurrías, claro. Pues este era un poco el caso que acontecía ahí. Y ahora mismo, pues como ya se vino mencionando aquí, tenemos el reglamento de desarrollo de las leyes 39 y 40. Antes teníamos el desarrollo de la ley 11 en el Real Decreto 1671. Ahora el desarrollo pues, lo tenemos en el año 21 del 30 de marzo. Bueno, hay algunas cosas que se introducen, no demasiadas. Uno de los temas que sí aborda pues, es las notificaciones electrónicas o algunas especialidades también en materia de notificaciones electrónicas. Bueno, regula ahí el punto de acceso, la sede, el tipo de accesos que prima el primero, también lo recoge ahí, que se puede haber varias comunicaciones y que la comparecencia voluntaria tiene plenos efectos jurídicos y algunas cuestiones dudosas que clarifica ahora mismo. Nos dice también cómo tiene que ser ese acuse de recibo, es decir, cómo tiene que notificarse ese aviso previo a entrar en la notificación. Y un tema que también no estaba resuelto, que sí lo regula, que es el de la sucesión, tanto de empresas como de personas, que nos dice que la obligación, como no podía ser de otra manera, pues es del administrado. Si se le muere su tía y usted es el heredero, tiene que comunicarnos a nosotros la nueva dirección para que le podamos notificar. No es la administración, sino que es el propio interesado. Y lo mismo, pues tanto personas físicas como persona jurídica. Esa información previa al acceso ahora la identifica y nos dice ahí un poco cuál es su contenido. Dice la comparecencia, el acceso al contenido, el rechazo expreso o bien la presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo de 10 días de la puesta de notificación sin acceder al contenido, dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento. Esto hay que avisarlo en la notificación. Y nos vuelve a insistir el Real Decreto en la acreditación de la notificación. Tiene que haber constancia con indicación de la fecha y hora del momento de acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso o del vencimiento del plazo. Hay que generar un documento que acredite válidamente cuáles son las circunstancias de esa notificación. Y después también nos dice que si notificamos por los dos sistemas, entre sede y dirección electrónica habilitada, pues que tienen que estar sincronizados, lógicamente, para que no tengan fechas distintas. El aviso de puesta a disposición tampoco hay grandes novedades, sigue indicando que no impedirá que la notificación sea válida y que también que el sujeto obligado a relacionarse sin que la administración tenga aval, esto sí que se incorpora como novedad, que en aquellos casos en que la administración no tenga datos electrónicos, se supone, la primera notificación se tiene que hacer en papel. Esto no es ni más ni menos que lo que venían diciendo los tribunales. Lo que pasa es que ahora nos lo traslada al Real Decreto de Desarrollo de las Leyes 39 y 40. Y también nos habla de un tema importante que ya comenté antes, es que se pretende crear bases de datos de contactos electrónicos. ¿Quién tiene los datos electrónicos de todo el mundo? Hacienda, ¿no? Por lo tanto, sería, entre comillas, una puesta a disposición de todas las administraciones de esos datos electrónicos, pues de empresas o de particulares, para que podamos realizar notificaciones, tanto la Administración General del Estado como el resto de las administraciones. Pero ya se recoge expresamente la creación de bases de datos de comunicación electrónica. Y sigue habiendo excepciones, a efectos del sistema de notificaciones electrónicas en materia tributaria. Aquí también hay un tema un tanto curioso porque si nos vamos a la Ley General Tributaria, el sistema de notificaciones para empresas, por ejemplo, es el domicilio en donde tenga su sede social la empresa. Sin embargo, eso no es lo que está interpretando Hacienda. Hacienda te lo notifica por medios electrónicos, pese a que hay una excepción clara. O notifica un procedimiento sancionador. ¿Cuál es el procedimiento específico? ¿Hay una regulación expresa? Si la hay, evidentemente hay que seguirla, pero si no la hay, lo que tenemos es la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria sigue hablando de notificaciones en papel, por ejemplo, para las empresas, pese a ser sujetos obligados a relacionarse electrónicamente. ¿Y cuándo es válida o no es válida una notificación electrónica? Bueno, en primer lugar hay que decir que las notificaciones electrónicas han sido, podemos decir, validadas por el Tribunal Supremo.
concretamente las que nos procedían de la Ley 11/2007. Los grandes temas, los grandes problemas, que eran si las notificaciones electrónicas vulneraban la tutela judicial efectiva, o si no se cumplía el requisito de reserva de ley, o si la notificación electrónica es proporcional al fin de perseguido, o si es válido que a los 10 días sin que entres se pueda considerar que ya está hecha la notificación. Pues en esta sentencia, ya digo, con la ley referida, en este caso a la ley 11/2007, viene a ratificar que el sistema de notificaciones electrónicas cumple estos grandes requisitos. Ello no quiere decir que en cada caso concreto hay que analizar si es válida o no la notificación realizada. Tenemos ahí una sentencia del 2016 que yo creo que está muy bien. ¿Y cuál es la jurisprudencia? ¿Cuál es el núcleo esencial de esa jurisprudencia? Pues que no vale una notificación cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión. Las situaciones del artículo 48 de invalidez de actos administrativos. Por lo tanto, consideramos que si en circunstancias normales, con una mínima actuación del interesado, puede recibirlo, es decir, claro, si se opone a recibir todo tipo de notificaciones, ya hay una actuación, digamos, en contra de lo que pretende la administración. Pero, en realidad, en esos casos, por tanto, lo importante es que llegue a conocimiento del acto, que pueda presentar reclamaciones, que conozca cuál es su contenido, para poder, en su caso, recurrirlo y que no afecte a su tutela judicial efectiva, poder impugnarlo. Tanto, sigue los mismos criterios que con las notificaciones. Me quedan 6 minutos, Carlos. Perdón, sí, vale. Esto nos lo ratifica también la sentencia de la Comunidad Valenciana, que nos dice que las notificaciones electrónicas no modifican los principios rectores de las notificaciones. Por tanto, sigue siendo el mismo criterio. ¿Cuáles son, en resumen, ya los criterios de validez? Bueno, se presume siempre que el acto ha llegado al interesado, es el interesado el que tiene que acreditar que pese a su diligencia no llegó a su conocimiento la notificación, o hay conductas que son consideradas irregulares por la administración, por ejemplo, que notifique una parte del contenido, que el documento administrativo no se pueda leer, o que cambie el sistema de notificación en el medio. Y que tiene que tener especial cuidado en aquellos procedimientos sancionadores o equiparables, en donde tiene que tener un especial celo en la realización de las notificaciones. Bueno, si nos sale mal la notificación, siempre tenemos la posibilidad de convalidar el acto. Tengo ahí las comunicaciones de administraciones públicas, no voy a entrar porque no me da tiempo, pero hay algunas cosas que sí se regulan, por ejemplo, la caída de sistemas. Aquí es habitual que nos caiga @firma, por ejemplo, y nos fastidia las notificaciones, el cambio sucesivo de medio de notificación, siempre hay el espabilado que no está obligado a relacionarse electrónicamente, que va cambiando para ver si nos pilla, y no, es que ya había cambiado el sistema de notificación. Hay alguna sentencia también ahí un poco raro que dice que el hecho de que que la administración tenga un correo, que le hayamos mandado un correo electrónico, presume que eso ya vale para realizar notificaciones. Bueno, hay algunas cosillas ahí. Y vamos a ir ya al caso concreto en 4 minutos, que es el del reglamento de notificaciones electrónicas obligatorias de la universidad. Nuestra universidad aprobó un reglamento de notificaciones electrónicas en donde consideramos que todos los alumnos y todo el personal están obligados a relacionarse electrónicamente con la universidad. Los fundamentos son los que están en la ley, el artículo 41, el 14, etcétera, etcétera. Abarca tanto al alumnado, como decía, como al personal del servicio. Tenemos algunas excepciones, como jubilados, egresados, titulaciones propias, que permitimos descartarlos porque no sabemos, a veces no tenemos los suficientes datos para poder obligarlos a relacionarse electrónicamente. Establecemos que los mantenimientos de los datos corresponde, como ahora hace el reglamento, al interesado, que los tiene que actualizar dentro de la sede, tiene que tener un correo y un móvil asociado. ¿Cuál es el sistema? Le notificamos un correo electrónico inicial, si unos días no entra en la notificación, le mandamos un SMS, y también contemplamos la posibilidad de fórmulas complementarias, como por ejemplo integrarlas en la app de la universidad, la posibilidad de esas notificaciones. Entraría en sede, acepta o rechaza la comunicación, y de todo eso queda una acreditación, como decía, con un sello de órgano. Consideramos que puede acceder en un nivel de seguridad bajo del Esquema Nacional de Seguridad, porque nosotros nuestra política de firma la tenemos por procedimiento. En este procedimiento consideramos que puede entrar
con usuario y contraseña. Hay algunos procedimientos que quedan excluidos, como órganos colegiados o contratación, que tienen su normativa propia. ¿Qué hicimos para implantarlo? Pues primero una actividad formativa a todos los que van a tratar con el sistema, e informativa también para los alumnos. Para el personal creamos una especie de píldoras también para que pudieran saber cómo se hace una notificación electrónica. En los primeros años fuimos bastante flexibles. Bueno, pues nos enteró, le permitimos presentar el recurso aunque esté unos días fuera de plazo, y tenemos algunos temas que nos dieron algún problema, pues cuando se pierde la condición de empleado público, pues está un interino que pierde por 3 meses el tal, después lo vuelven a incorporar otra vez, etcétera, etcétera, y cómo acceder al contenido de la notificación caducada. Nosotros optamos porque fuera la unidad o el servicio en el que está, donde tiene que solicitar la copia de la notificación caducada, y no se siguen manteniendo en la sede. En la sede deja de estar presente. Bueno, pues ahora mismo la normativa la tenéis en ese enlace, y si veis un poco las cifras, pues yo creo que están bastante bien. En el 2017, pues fue cuando empezamos, ya notificamos 12.600 notificaciones electrónicas. En el año 20, fue el anterior, notificamos 23.500, hicimos 23.518 notificaciones electrónicas, y hasta mayo ya llevamos 10.000, casi 500 notificaciones electrónicas, que estamos haciéndolo, creo que se está incorporando casi todos los servicios, unidades, facultades, etcétera, etcétera. Y ya acabo, pues, ¿qué nos queda en el futuro? Ya se destacó aquí que unos sistemas uno de los nuevos canales de asistencia que contempla el nuevo Real Decreto 2203 es el de las redes sociales. Vamos a ver cómo evoluciona esto en el futuro. Pero ahí tenéis una noticia que, pues, como en Estados Unidos ya han notificado una demanda a través de Instagram. Pues en el futuro a lo mejor, pues a través de WhatsApp, Instagram o cualquier otra red social acabaremos haciendo notificaciones. Y nada más, con esto termino, y muchas gracias por aguantarme en estas horas de siesta. Bueno, la verdad que lujo tenerte en plantilla para la Universidad de Santiago, Carlos. Tenemos algunas preguntas, algunas, bueno, muy interesantes. Pregunta Carmen: ¿por qué cada organismo que renueva o comienza con la implantación de notificación electrónica acaba, en la mayoría de los casos, implantando una solución propia o provincial o autonómica, cuando existe un sistema nacional que es el de notificaciones 060.es? ¿No es un contrasentido? Nosotros, efectivamente, nosotros creemos porque las soluciones que vimos no se ajustaban, o por lo menos no teníamos facilidad para su uso. Teníamos que adaptarnos nosotros a un sistema, y nosotros creamos desde cero la sede electrónica, incluyendo notificaciones, tablón electrónico, todo, menos el registro, que evidentemente es Heiser, pero toda la sede electrónica la diseñamos desde dentro en base a nuestras necesidades. Es una opción acudir a un sistema de notificaciones de la Administración General del Estado. En su día también, pues ahora mismo algunas universidades están sufriendo, por ejemplo, Heiser, que dejaron de prestar servicios a las universidades porque dicen que el convenio está caducado. Nos arriesgamos en algunos casos en utilizar aplicaciones del Estado, en otros cogemos una comunidad autónoma, en otros hacemos propias en función de lo que veamos. Nosotros, por ejemplo, ahora en este momento que tenemos que implantar el registro de apoderamientos, vamos a optar por el sistema de apoderamientos de la comunidad autónoma, porque entre otras cosas ya creó un registro de cargos de las entidades públicas, incluidas las universidades. Es decir, estamos casi dentro del registro de apoderamientos de la comunidad autónoma. Vamos eligiendo la pieza en función de nuestras necesidades. Es una opción, y en aquel momento estábamos hablando del 2015, cuando empezamos con esto. No estaba tanto a disposición las aplicaciones como estamos a día de hoy, ¿no? Una última pregunta más. Cuando un representante inicia el expediente en nombre de un representado, por ejemplo, representando una sociedad, o un abogado representando a alguien, quien recibe las notificaciones de la administración, el representante o el representado en su buzón de notificaciones. Puedes notificarle a los dos, y de hecho ese caso se da y se analizó además en la Comisión de Administración Electrónica, y un poco se le puede notificar tanto al representante como al representado. El primero que la coja es el primero que se tiene por notificado. Esa es un poco la solución que está ahí. Pero podemos notificar, lo normal es notificarle al que actúa de representante.
pero si se notifica al representado, pues es el que la coge. Y la última, en caso de que un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente se le notifica en papel, ¿tiene algún efecto específico? Si la notificación es en papel, esa es la que y la recoge, esa es la validez. No se le notificó por electrónico, es la única que hay y es válida. Bueno, nada, pues Carlos, te damos las gracias por la magnífica charla. Hay que revisarla no obstante porque es mucho y muy casuística y es un problema. Todos tenemos que aprender esta nueva normativa y cambiar un poco el chip. Yo creo que habéis avanzado mucho. El tema este del reglamento y el soporte legal para lo que es la notificación a los alumnos, etcétera, pues esto es muy importante en ese reglamento, porque de alguna manera todas las universidades, algunas vais muy por delante, pero el resto tenemos que configurar un poco lo que decía antes Elena, ¿no? Un reglamento que dé soporte al registro, al archivo, a las notificaciones, y bueno, ahí tendremos que resolver